El día de hoy contaré 3 anécdotas de terror, espero les guste el vídeo, no está hecho con el propósito de que me crean, eso me da igual. Sin más que decir, comenzamos. Cuando era pequeño, mi mamá enfermó por dar a luz a mi hermano menor, siendo que no la vimos mi hermano y no por un largo tiempo. Fue muy difícil para nosotros, mi mamá se había ido, solamente conocimos a nuestro hermano, lo cargué en mis brazos un momento y de repente se fue. Después de eso nuestros abuelos nos llevaron durante el largo tiempo, ya que ya habíamos vivido con ellos aproximadamente 9 meses con mis abuelos paternos, pero con la llegada de mi mamá y mi hermano a la casa mi mamá tuvo que ser internado en el hospital nuevamente, por lo cual mi hermana y yo tuvimos que volver con mis abuelos. Mi hermana y yo teníamos aproximadamente 8 años y ella 6 años, así que volvimos a vivir con mi abuelo. Esto no era nada malo, ellos nos llevaban a la primaria donde comer y tenían todas nuestras necesidades cubiertas. Yo por otro lado era un poco ausente como toda la vida, pero esto era de menor importancia. Lo importante es que mi mamá estaba bien y que mis abuelos cuidarían de nosotros, hasta que llegó un día en que mi tía, la cuñada de mi abuela, llegó con unos regalos de la India. Ella había vuelto de su viaje y en una tienda de artículos de la India, muñeco de la India, lo recuerdo muy bien, era como una especie de mago color morado bastante largo, como un muñeco de madera que me recordaba bastante Pinocho, pero que se parece a la imagen de los colores de Blancanieves, sí, algo muy raro en comparación, pero a eso me recordaba el muñeco muy largo y con sus hilos que lo colgaban. Todo parecía normal, solamente mi abuela había tomado el muñeco y lo colocó en la parte del segundo piso en un mueble colgado, algo muy extraño para mi parecer, pero lo hizo. Pasaron los días y nada extraño había pasado hasta que mi hermana amanecía con bastante sueño. Ella decía que no podía descansar porque mi abuela no la dejaba dormir. Eso era bastante raro, ya que mi abuela en realidad no los molestaba en la noche, pero ella decía que mi abuela le llamaba en la noche, que se abría un poco la puerta y que le llamaba, le decía y le insistía que viniera a jugar, pero eran las 2 de la mañana y mi hermana obviamente se negaba porque tenía sueño. Le pregunto a mi hermana qué era eso que abría la puerta un poco y sonaba una voz como la de mi abuela, que le decía era a jugar, Emily, ven a jugar, a Emily, por favor acompáñanos a jugar. Ella obviamente se negaba por la extrañeza y el miedo. La voz también se molestaba, ya que ella le decía que no iba a jugar, que no sabía quién era, y la voz, por una voz muy fuerte, le contestaba que viniera a jugar, que viniera a jugar. Mi hermana se negaba a el tiempo, le dijo a mi abuela, pero ella no le creía. La otra chava de loca simplemente decía que era su imaginación haciendo de las suyas nuevamente. Yo tampoco le quería, pensé que mi hermana simplemente estaba imaginando demasiado, hasta que un día ella me despertó igual aproximadamente como por las 3 de la mañana y yo también escuché la voz de mi abuela. Le dije a mi abuela que qué querías, ella me dijo que viniéramos los dos a jugar, pero le dije que no, y la voz también cambiaba de tono, se escuchaba mucho más fuerte, como si estuviera muy enojada. Entonces lo que hacíamos mi hermana y yo, gritábamos a mis abuelos ahorita, vamos con todas nuestras fuerzas, pero no estás garganta, se tapaban, no podíamos hablar, como si algo no nos dejara hablar, nos faltaba el aire, hasta que de pronto podíamos hablar y gritábamos. Se cerró la puerta con violencia, mis abuelos se pararon y vinieron a vernos. De pronto nosotros le dijimos que algunos había hablado, que era la voz de mi abuela, pero mi abuela simplemente negaba todo lo que decíamos y decía que no pasaba nada y que simplemente eran los temas nación, y nos regañó por cerró la puerta muy fuerte anoche. Mis abuelos no nos creían hasta que un día les insistimos tanto en que algo estaba pasando, ya que este suceso se repitió durante varias noches. Nos llamaba constantemente que viniéramos a jugar y nosotros nos negamos rotundamente, pero de pronto mis abuelos aceptaron y decidieron dormir con nosotros. Nuestros abuelos dormirán con nosotros. Esto era bueno, ya que ya no teníamos miedo, pero de pronto intento de abrir la puerta nuevamente, pero mi abuelo siempre tenía su puerta con seguro. Es una costumbre rara que él tiene, pero siempre duerme con la puerta con, no es nada mente, pero mis abuelos se dieron cuenta y abrieron la puerta. Se les hizo extraño y pensaron que simplemente era el sueño. Volvieron a dormir hasta que al día siguiente las cosas y el muñeco estaban tirados. Estos se les hacía bastante raro, hasta que un día decidieron colocar el muñeco en la parte de hasta arriba doblado de una manera en que nos pudiéramos dar cuenta si este mismo se movió. No, la extrañeza llegó en ese momento, pues el muñeco no estaba al siguiente día y las cosas estaban tiradas. Decidimos bajar ya que la tele estaba sonando bastante fuerte. Entonces al momento en que nosotros bajamos, la cosa se puso bastante fea, ya que el muñeco estaba sentado en el sillón viendo la televisión. Se volteó a ver a nosotros y no recuerdo muy bien qué nos dijo, pero nos dijo algo bastante fuerte que hizo que mi abuela
comenzar a llorar y nos abrazó muy fuerte mi abuelo con enojo, Ira tomó el muñeco y lo azotó, no se volvió a mover y simplemente mi abuelo lo sí, ahí lo torcí, ya lo rompió hasta que de gasolina, hasta que las cenizas quedaron y el perro las cenizas en el jardín. Pasó el tiempo, la gente no cree lo que pasó en esta situación. Yo siempre voy a recordar ese muñeco de la India, como ese tipo mago que simplemente nos venía a visitar y te quería jugar con nosotros algún juego raro. Nunca sabremos qué pasó, pues mi abuelo y mi abuela no quieren contar esta anécdota nunca, ya que les incomoda bastante, ya que mi abuelo al momento de quemar este muñeco sintió muy fuerte y se le erizó la piel. Tuvieron muchas pesadillas durante bastante tiempo. Pasó el tiempo, aproximadamente un año, y volvimos a ver a nuestra mamá y a mi hermano, pero nunca olvidaremos esta anécdota del muñeco que se movió. Mi abuelo es un hombre de muchas historias y anécdotas, siempre tiene algo que contar para sembrarnos sobre su vida y su juventud, pero un día le preguntamos cuál era uno de los sucesos más extraños que ha vivido y la respuesta nos dejó un poco extraños, y a él con bastante miedo y un poco de nostalgia. Nos cuenta que cuando mi mamá era pequeña él llevaba las telas a Acapulco, ya que ellos se dedicaban a vender ropa interior que ellos mismos hacía, entonces él iba a comprar esas telas cuando iba de camino hacia Acapulco, ya que nosotros somos de Morelos. En el camino sintió algo extraño, sentía que las cosas no iban bien, siempre iba solo, nunca le gustaba que mi abuela la acompañara, ya que mi abuela se quedaba siempre en la casa y mis tíos y mi mamá eran muy pequeños para acompañarlos, así que él se aventuraba solo este tipo de viajes, pero este era muy raro y muy especial, ya que desde un principio era algo muy incómodo saber que él siempre estaba solo en el auto. Nunca se daba cuenta de este detalle, pero él siempre estaba solo. Entonces Caseta sintió algo muy raro, una especie como de frío que pasaba sobre sus dedos y en su cara, lo sentí en todas partes. Se bajó del carro muy extrañado, pues sentía muy raro, hasta que se dio cuenta que la puerta de atrás se había abierto y se cerró. No le des importancia si yo pensé que simplemente había tal vez sentado sobre las llaves y las mismas había abierto, ya que la misma automática se fue, hasta que sintió algo raro, una especie de presencia extraña que sentía, no se sentía solo, sentía que algo estaba raro ahí. Viendo en el espejo del retrovisor se dio cuenta que el sillón estaba asumido como si alguien estuviera sentado ahí, pero no se veía nada. Eso era muy extraño, pensaba que simplemente estaba alucinando por la falta de sueño o simplemente el sillón estaba mal, hasta que se dio cuenta que frenó la camioneta. Al frenarla se dio cuenta que la silueta se había levantado, entonces se dio cuenta que había alguien. Se bajó en ese momento y se dio cuenta de algo muy extraño, la puerta se volvió a abrir y se volvió a cerrar de él y solamente una voz de susurro en el oído que dijera sigue. Entonces él con miedo simplemente sacó su lámpara y se asomó para ver si no había nadie cerca, pero al ver que no había nadie pensó que estaba alucinando, así que decidió ir hacia un rincón para poder dormir un poco, ya que no había dormido desde la noche pasada. Mi abuelo dice que al siguiente día se levantó, ya que simplemente había dormido unas horas, ya era bastante tarde en ese momento de madrugada y ya dando las 6 de la mañana, decidió seguir, pero con la extrañas al ver que la silueta no estaba de este lado, sino que se dio cuenta de que la tenía al lado. Entonces él, suponiendo, se dio cuenta de que tal vez alguien estaba ahí, pero no los podía ver, así que mi abuelo, siempre siendo un hombre muy valiente o tal vez un hombre muy diferente, decidió hablar con esa silueta, a lo cual él siempre le decía ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Acaso no estás descansando? ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Por qué quieres que te lleve? ¿Qué es lo que cuenta? Que la silueta desaparecía como si sí está, se levantará para evitar una especie de choque o algo. Entonces él simplemente le decía ¿qué música escuchas? Algo, él le ponía su música, pareciera que la demencia había conquistado. Mi abuelo le decía esta música me gusta, que te guste a ti, ¿y por qué no descansas? Cuando te moriste, pero estás y no está nunca, le contestó. Sabía que estaba ahí, hasta que un día bien en el retrovisor se dio cuenta de que si había alguien, como si la silueta se hubiera descuidado por algún momento. Mi abuelo se dio cuenta de que tenía la apariencia de un hombre, era un hombre caucásico viejo, como una especie de vaqueros, pero entonces en el momento que se dio cuenta y se volteó a la silueta había desaparecido y en el retrovisor ya no había nada. Cuando mi abuelo bajó hacia la caseta se dio cuenta que alguien había bajado, un hombre con unas prendas muy finas blancas, el mismo hombre caucásico bajero. Simplemente se paró, cerró la puerta y le dijo gracias y se fue. Se metió hacia el baño de la caseta, pasó al lado del policía, que dijo el policía por favor, ayúdame, alguien me está siguiendo. El policía se metió junto con él al baño, pero ya no había nadie. El policía simplemente le hizo la broma de que si consumía drogas o algo así, porque estaba alucinando. Mi abuelo simplemente le dijo yo soy un hombre de valores y yo no consumo ese tipo de cosas.
cosas. Entonces mi abuelo molesto se retiró. Al momento de pagar la caseta mi abuelo se fue dándose cuenta que por la parte del espejo el hombre estaba ahí en la parte de atrás. Cada vez que sale Ava simplemente estaba pagando observando mi abuelo y él simplemente se despidió. El tipo le te saludo la mano y abuelo lo ignoró y simplemente subió la música y siguió. Pareciera simplemente que mi abuelo lo había conquistado la demencia o el sueño hasta que volvimos a casa y las cosas eran bastante raras, pues mi tío Daniel hermano, cuando se topó con él en Acapulco, le preguntó que quién era el hombre que estaba al lado de la camioneta. Cuando él llegó a Acapulco mi tío Daniel se dio cuenta y le preguntó a ver quién es. El abuelo extrañado simplemente se volteó y le dijo no hay nadie y mi tío Daniel le dijo espera ya, no está ahí. Era un hombre con una vestimenta blanca caucásico. Mi abuelo como si le diera una especie de susto, casi se cae del miedo pues no se había dado cuenta de que el tipo se quiere y nunca volvió a aparecer. Tuvo una que otra pesadilla con él pero jamás el tipo se nos ha parecido a nosotros, simplemente se fue. La siguiente historia le pasó a un amigo mío hace mucho tiempo. Cuando yo estaba jugando Xbox con uno de mis amigos, llegó el cuñado de mi amigo que también era muy amigo. No expresarle el tiempo, simplemente se sentó con nosotros y le dijimos que estábamos platicando anécdotas de terror que vimos en un video y que nos recuerdan a muchos que hemos vivido, de simplemente objetos que se han movido. Cuando me he sentido a que alguien está dentro de casa, ya nos cuenta que tiene una que nunca podremos superar. Le dijimos adelante que puede ser. Entonces él nos contó que hace mucho tiempo, cuando era pequeño, un hombre de una silueta negra lo siguen. En ese tiempo económicamente no estaba bien y creo que se iba a casar con la que actualmente es su esposa, pero no tenía la suficiente dinero para lo mismo, por lo cual el tipo se acercó a él y le dijo Charlie, yo sé lo que tienes, solamente dame el alma de tu hijo. Charlie muy extrañado le dijo disculpa, primero invítame un café, como una especie de broma, a lo cual el tipo le dijo no estoy bromeando Charlie, sé lo que tienes, de escribiéndole problema por problema con tus noches en donde pasa sueño, y la observa y dice que está muy cansado y que simplemente le es el alma de su hijo, que le dará las riquezas y todo, que le estará bien para siempre, pero que un día me entregué a reclamar ese premio, a lo cual él simplemente decía no, aléjate de mí por favor. Él corriendo se fue pero el tipo lo seguía y lo seguía como si en cada esquina el tipo estuviera ahí, hasta que llegó a su casa y extrañado fue y le contó a su papá. Su papá le dijo ¿por qué estás tan blanco? ¿Qué pasó Charlie? Alguien te que quiere el alma de mi hijo. Tu papá en ese momento se cayó pues simplemente estaba asombrado de lo que estaba pasando, pues él había pasado por lo mismo. Le describe al sujeto, pero un hombre alto muy blanco, cabello caucásico, traje negro, pero él mismo se veía sin vida, sus ojos eran totalmente negros. El papá, asombrado del parecido que tenía con alguien que recuerda su pasado, le dijo a su hijo que se alejara de él y que no aceptara absolutamente nada. Entonces de Charlie le preguntó qué pasó y es que le dijo él me pidió lo mismo, me pidió tu alma cuando tú eras pequeño, cuando yo tuve muchos problemas económicos y casi me separo de tu mamá, él me pidió lo mismo y que solucionaría mis problemas. Aléjate de él Charlie, por favor aléjate de él. Entonces Charlie simplemente se alejó de él, no tenía las intenciones de acercarse al mismo, pero él mismo no lo dejaba en paz. Él salía a comer, salía a trabajar y de a la distancia lo veía como si una especie de acosador. El miedo en él no podía sentirse más fuerte, pues que podía hacer era la solamente él veía. Pero entonces ¿qué es lo que pasó? Charlie nos contó que el tipo simplemente un día apareció en su cuarto, él se paralizó del miedo y se le cerró la garganta. El tipo le dijo Charlie entrégame a tu hijo, entrégame a tu hijo y yo te daré lo que quieras. Charlie con miedo y con la voz solloza simplemente decía no te entregaré nada, no te entregaré nada, vete de mi casa, no te quiero aquí. Charlie simplemente le preguntó a su papá, el tipo nunca volvió a aparecer después de que le dije eso. Papá, ¿por qué será él su papá? Le contestó es que su papá había muerto de eso cuando era muy joven. Lo que pasa es que el bisabuelo de Charlie parece que había pasado por la misma situación con el mismo hombre exactamente, solamente que él se había aceptado el trato y quería seguir con este tipo de tradición en el cual tenía que entregar a su hijo para que él viera bien. Desgraciadamente el abuelo de Charlie no aceptó este trato y su papá seguía vivo, pero extrañamente su bisabuelo sí, y el abuelo habían llevado de una manera muy rara, simplemente había muerto en un choque provocado por un hombre con una especie de saco. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ya lo hice, negó hasta que un día la tragedia volvió, ya que su hijo de Charlie le contó que soñaba con un hombre muy alto con un saco. Bueno gente, está sediento de las historias que tenemos por contar. Próximamente subiremos más, no se preocupen por los vídeos nadadores, además resúmenes de cortes de terror o análisis de lo que más les plazca comenten que quieren ver en los próximos vídeos, ya que te contaremos más anécdotas de terror o lo que se nos vengan mientes. Sin nada más que decir, cuídense mucho y recuerda, no hay mayor miedo en el hombre que la incertidumbre de su mañana, pues eso es lo único en lo cual no puede estar preparado.